Quédate con la original Incasat, mi radio turbo poder. Incasat, mi radio turbo poder. A continuación, Voces Espíritas. el Centro Espírita Johanna de Angelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. Buenas tardes, soy Silvia con un programa más de Voces Espíritas. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en este momento donde sobre todo abunda tanto resentimiento, tantos rencores, y para eso nos acompaña Ana, que ha venido también. Ana, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia, un gusto para mí poder acompañarte, compartir con todas las personas que nos escuchan a través de Voces Espíritas de Radio Bienestar sobre estos temas tan importantes, Silvia, como son el rencor y el resentimiento, ya que muchas personas, por las situaciones que les toca vivir en este momento, están con resentimiento, con rencores guardados en el corazón. Claro, es como que vivamos armados, ¿no?, contra las cosas que nos van sucediendo. Y hoy quería hablarles, vamos a tratar sobre 2 libros que son codificados por Divaldo Pereira Franco, el médium brasilero, el médium, maravillosa persona, ser humano, que ya cumple 97 años, imagínense ustedes, dando todo su tiempo para la doctrina espírita. Y él ha psicografiado 2 libros de nuestra mentora Johanna de Angelis. Uno se llama Conflictos Existenciales y el otro se llama Victoria sobre la Depresión. Así que este programa está basado en esos 2 libros, Ana. Qué bueno, Silvia, porque tiene muchas enseñanzas que nos van a ayudar hoy, ¿no? Sí, entonces vamos a entender qué es el resentimiento, ¿no? Porque el resentimiento o el rencor es como sentir una desazón o una queja que queda de un dicho por alguien o de una acción que nos ha ofendido y que puede perdurar largo tiempo y volver a aparecer cuando se recuerda dicha ofensa, eso que nos hicieron. Sí, porque incluso a veces pasa que tú conversas con una amiga, tocas el nombre de una persona y te dice, ay, sí, esa persona, me acuerdo que hace 5 años me hizo esto, el otro, o sea, le viene otra vez a la memoria y a la emoción esta persona con ese sentimiento, ¿no? Sí, porque, ¿sabes qué pasa, Ana? Que nosotros todavía somos relativamente inferiores, porque somos todavía espíritus imperfectos. No estamos desarrollados todavía en la parte del amor, de la bondad. Entonces, ¿qué pasa? Predominan en la tierra las herencias primitivas de lo que fuimos como hombres primitivos. Entonces tenemos un ego, ¿no?, que hace que querramos una atención no merecida, porque ¿quién merece más atención que los otros? Nadie. Es que sí, a veces nos creemos los más importantes, como comentábamos antes, ¿no? Y somos un puntito de arena en la densa playa, ¿no? En el libro Vía Feliz justo nos tocó esa lectura. Claro, que nadie es más que nadie, que no somos nada, pero a veces nos sentimos tan importantes. Ahí está el ego, el orgullo que predomina todavía, ¿no? Sí, entonces qué importante es entender las leyes divinas, ¿no? Las leyes que Dios nos dejó por intermedio del Maestro Jesús. ¿Y qué dicen estas leyes? Ellas se establecen como necesidad evolutiva para que mejoremos y evolucionemos la ley de sociedad para una convivencia fraternal entre todas las personas, es decir, convivir entre todos bien, a fin de desarrollar la amistad, el amor y la ayuda mutua. Por eso es que vivimos en sociedad, para desarrollar estos valores, estas virtudes, ¿no? Y al contacto con los demás, ya sea en el hogar, en el trabajo, hasta en la calle. Sí. Porque cuando estás manejando, te cruzas con una persona, te tocan el claxon y a veces las personas
pues se molestan, ¿no? Y estamos ahí relacionándonos en realidad unos con otros en cada momento. Mutuamente. Entonces, ¿qué pasa? Uno no sabe lo que la otra persona está viviendo, ¿no? Puede haber tenido un mal día y por eso está manejando, conduciendo de una manera que no es favorable. O está sufriendo. O está atormentado, sufriendo una situación difícil. Una esposa enferma en casa. Claro, es que nosotros desconocemos lo que cada uno vive. Sí. Entonces, lo que se ve por fuera no es la realidad. Y Silvia, ahí también me viene a la memoria la palabra indulgencia, ¿no? Indulgencia con los errores del prójimo. Exacto. Como queremos que tengan también la indulgencia con nosotros. Sí, pues, porque ser indulgente es ser bondadoso, ¿no? Muchas veces las personas que más nos quieren nos tratan mal, nos ofenden, nos dicen algo que nos hiere y nosotros nos sentimos cada vez más susceptibles, más heridos. Entonces debemos trabajar la compasión con esas personas. Y hablamos de que más nos quieren, pero que pueden estar muy atormentadas. Claro, es que no porque alguien nos ame va a tratarnos bien. Al contrario, muchas veces creen que amarnos es tratarnos de una manera equivocada, queriendo someternos, ¿no? Y eso no es el amor verdadero. Lo que pasa es que todavía no conocemos el amor verdadero y creemos que el amor es posesión, el control, y genera muchos sinsabores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el resentimiento? Que ante cualquier hecho desagradable, las personas se resienten y eso se va transfiriendo de una existencia a otra. ¿Qué quiere decir? Que morimos, desencarnamos y seguimos llevando ese resentimiento, lamentablemente, con una pasión que destruye, ¿no? Hacia la otra persona en la que nos ha ofendido. Y al reencontrarnos con esa persona en esta existencia, en esta vida, nos reencontramos, se reaviva en nuestro inconsciente profundo el hecho infeliz, lo que nos pasó, generando antipatía, y esto se convierte en rabia, en odio y en resentimiento. Silvia, cuando dices que está en nuestro inconsciente profundo, quiere decir que está ahí, pero no lo recordamos conscientemente, ¿no? Porque, por ejemplo, veo a una persona, de pronto me la presentan y yo siento algo que no me gusta, que no me agrada, y esa persona no me ha hecho nada. Claro. Pero yo ya siento algo que no me gusta, eso ya puede venir de una existencia pasada, de una vida pasada. Generalmente es así, claro. Que nos reencontramos y la otra persona quizás fue la que me ofendió a mí y yo guardé en el inconsciente esa cólera contra esa persona y esa persona no se dio cuenta de lo que hizo. Entonces ella no se sintió no sintió que afectaba a nadie, ¿no? Por eso muchas personas hoy, por ejemplo, te puede tocar una familia en que tus familiares no te quieran y que todos estén a veces un poco como armados contra ti, y tú digas, pero ¿por qué mi familia no me quiere? Pues viene de un ayer. Claro. Entonces ya viene de una existencia pasada, esas aversiones, así como también hay esas afinidades, ese cariño entre unos y otros. Claro, porque a veces uno dice, ¿por qué mi mamá me trata tan mal, no? Si yo no soy mala, si soy una buena hija, o mi papá que me habla así y a los demás hermanos los quiere, porque yo conozco gente así, ¿no? Amigas que han sido maltratadas por sus mamás, hasta por sus papás, cuando a los otros hijos no. Entonces eso se debe a una causa anterior, no es en esta vida, porque en esta vida sería injusto, ¿no? Si no ha pasado nada. Entonces por eso es importante, vamos a hablar después de la reencarnación. ¿Y cómo empezamos a crear resentimientos? ¿Cómo es que uno empieza a sentir eso feo en su corazón? A través de la crítica destructiva, viendo solo los defectos en los demás. Entonces, ¿qué pasa, Anne? Y que eso es lo que generalmente hacemos, ¿no? O sea, vemos generalmente lo malo de los demás, no lo bueno. Lamentablemente sí, no vemos lo bueno. Estamos más enfocados en lo negativo que en lo positivo, porque todos tienen algo bueno, ¿no? Pero más estamos siempre criticando, señalando los errores del otro. Mira, si vemos los programas nada más en la televisión, ¿cuáles son los que tienen más rating? Los que son de criticar, ¿no? Criticando, desprestigiando al otro. Claro, y recordemos que uno puede destruir en un segundo el prestigio, la vida de los demás, que después toma toda una vida si es que se logra recuperar el honor de las personas, ¿no? Entonces no seamos nosotros los que destruyamos a nadie y veamos lo bueno, porque todos tenemos algo bueno, todos, hasta el más equivocado. Seamos misericordiosos. Y si la otra persona sí realmente tiene una conducta muy equivocada, nosotros debemos silenciar, salvo
que podamos hablar con un fin útil, ¿no? O sea, Claro. si yo hablo mal de la otra persona, tengo que tener un motivo para hacer lo que sea útil. Si no, mejor quedarte callada. O sea, si el mal que hace esa persona perjudica a otros, Exacto. tú tienes que hablar y decirlo para que no siga dañando a los demás. Pero si esa persona solo se hace daño a sí misma, no tenemos por qué decir nada, ¿no? Guardar silencio es lo mejor. Y es por eso importante vigilar la calidad de nuestros pensamientos. ¿Cómo estamos pensando? ¿Somos aquellos que señalan, que critican, o somos los que construimos y ayudamos y colaboramos? Sí, Silvia, porque mira, somos lo que pensamos. En donde está tu pensamiento, ahí estás tú, es lo que tú eres. Si siempre estás pensando negativo, mira cómo está tu vida. ¿Qué hay en tu corazón? Amargura, ¿no? Negatividad. Entonces, veamos, ¿no? Si tenemos una aversión profunda hacia alguien, porque eso puede ser consciente o no, como dijimos antes. Entonces, ¿eso qué es? Ese resentimiento, esa aversión, es hija del orgullo y del egoísmo, que no admiten ser desconsiderados o siquiera enfrentados en las mismas condiciones, porque somos orgullosos todavía, muy orgullosos. No nos gusta que nos digan nada o que nos llamen la atención. En vez de decir, bueno, esta persona por algo me lo dice, puede tener razón, no, me molesto. Sí, ¿no? totalmente. Y ya me quedo ofendida, ya no le contesto, no le hablo. Porque en realidad si esa persona tiene razón, qué bueno que me lo dice para yo darme cuenta que estoy equivocada. Y si no tiene razón, pues tengo que superar. No me debo quedar afectada, porque Claro, no, eso me hace daño. Me daña. Y normalmente los amigos por pena no nos dicen las verdades, pero a veces los que no nos quieren sí lo dicen. Entonces vigilemos y analicémonos para ver si tienen razón o no, ¿no? Porque si alguien señala algo de nosotros, tenemos que ser conscientes, ¿de verdad soy así o no lo soy? Entonces, recordemos que el rencor es una enfermedad moral que marca a muchos seres humanos y los mantiene en un estadio de inferioridad en la escala evolutiva. Nosotros hemos nacido para evolucionar y progresar. Entonces, si nosotros somos rencorosos y somos resentidos, nos vamos a quedar más tiempo estancados en la inferioridad. ¿Y cómo empieza esto? Ese rencor es inesperado y aumenta cuando no se combate de inmediato, atormentando a aquel que lo vive y lo padece. Entonces, hablábamos antes de cómo es el rencor, ¿no? De pronto uno, si no vigila sus pensamientos, comienza con una idea. Comienzo a pensar, me miró mal esa persona, habló de mí, y comienzo a darme ideas circulantes. ¿Qué quiere decir eso? Que como el disco rayado, ¿no? Y yo sigo dándole vueltas, hablando de eso, pensando en eso, y le estoy dando vitalización. Estoy haciendo que viva en mi cabeza, en mi mente, esa rabia. Y va creciendo y aumentando. Entonces me va atormentando. Y no hay un motivo actual, muchas veces, ¿no? Eso quiere decir que ha sido por un momento de cólera, que la otra persona lo dijo y que ni siquiera se dio cuenta. Entonces, tengamos conciencia de eso, ¿no? De que cuando no hay una explicación lógica para ese rencor en la emoción, es muy probable que proceda también de una existencia pasada, en la cual se enfrentaron las personas que ahora se reencuentran. Entonces, si hoy no hay un motivo actual con alguien que yo sienta rencor, debo ser consciente y decir, Señor, esto no es de hoy. Ayúdame a trabajar dentro de mí para perdonar el daño que me pudo haber hecho. Ora por esa persona. Mándale la luz, mándale amor para que no aumente todo eso. Porque Dios permite que nos reencontremos con esas personas, muchas veces, como dijimos, en la misma familia, para recuperarnos si nos equivocamos. Y va quitando los resentimientos a través de la convivencia bonita, fraternal que hagamos, ¿no? Pero eso es, para que eso pase, es necesario que el que está resentido permita que haya una relación, en lugar de evitarla, para no transferirla después hacia el futuro, en una situación menos favorable. Porque ¿qué pasa? Muchas veces la gente quiere seguir resentida y evita ver a esa persona, a ese hermano, a ese padre, a esa madre que lo ha tratado mal, o que en su mente lo trató mal, si es de una vida anterior, ¿no? Entonces, si uno no permite que haya un contacto, ¿cómo va a corregir esa solución? ¿Cómo va a solucionar eso, ¿no? Pero sí, también tenemos que reconocer que es cierto que hay veces que, por ejemplo, te conozco a una persona que su hermana siempre le hace la vida imposible, habla mal de ella, por más que ella es normal, o sea, siempre está buscando de criticarla. Entonces, ¿qué sucede en esos momentos? Tú, si hay una persona que es así contigo, dentro de tu familia, no puedes enfrentarte a ella. Si tú le dices cosas, ella te va a atacar
lo único que podemos hacer es orar por ella, pero no desearle el mal, no desear que a ella le pase algo, no, porque eso no es bueno, eso no son buenos sentimientos, no debemos tenerlos. Claro. Pero sí pensar, bueno, esto puede venir de una vida pasada, lo que yo tengo que hacer ahora es tratarla normal, no contestarle sus ataques y orar por ella, pero tampoco buscar estar muy cerca de ella, ¿no? Porque a veces tampoco vas a ir para que te metan el cuchillo, digamos, tampoco. Eso te puede pasar con una persona puntualmente, pero si todas las personas en tu familia o muchas de ellas te caen mal, o tú no te puedes alejar de todos tampoco, ¿no? Por ejemplo, tu padre, ¿no? Claro. No es un padre perfecto, pero contigo no es agresivo ni te trata mal, simplemente su forma de ser no es la que a ti te agrada, pero tampoco es malísimo, ni tú tampoco. Después tu hermano, ¿no? Te peleas con tu hermano, dejas de hablarle a tu hermano, ya dejas de hablarle a dos, ¿no? Después no te gusta eso y te vas alejando y aislando también. Entonces siempre hay que ver todo, ¿no? Analizar las situaciones en su real dimensión. Vale decir, tratar de llevarte bien con todos ellos. Y si no te caen bien porque son diferentes, por lo menos orar por ellos. Orar, y si lo ves en alguna reunión ser amable, saludarlos, pero tampoco vivir resentida y amargándote, no. Pensando en ellos que son como cada uno es como quiere ser. No podemos cambiar a nadie, recordemos eso. El cambio es personal, si la persona quiere y tiene la conciencia de ello, ¿no? Y también es importante que no disimulemos y finjamos. A veces uno es falso y se pone una máscara y no se libera de resentimiento, sino que sigue resentido, pero se hace al que está bien, y eso no está bien. Busquemos hablar las cosas, busquemos solucionar, encontrar un punto en común de acuerdo para resolver los problemas. De eso se trata. Y también hay muchas veces personas que se quejan, que andan quejándose, ¿no? ¿Y qué significa eso? El que se queja mucho refleja inseguridad y perturbación de las cosas negativas que trata de ignorar. Entonces, ¿qué pasa? Pasa para las demás personas las causas de sus fracasos, sin poder decir cuáles son muchas veces, porque no tienen una lógica. Entonces, ¿qué culpan así? A todo. Hablan de que el tiempo es así, vivimos un tiempo muy revuelto, los gobiernos son así, la mala suerte, y etcétera, va culpando a todo, ¿no? Eso aparentemente calma a la persona, pero se vuelve víctima, y es lo que le gusta. Es cierto que hay factores humanos y ocasionales que generan los problemas, pero todo se puede transformar si en lugar de quejarnos, perseveramos en ser buenos, en hacer cosas que ayuden, que sean útiles, como tratar de amistarnos con alguien, ¿no? Sí, pues sí, hay personas que son realmente las eternas sufrientes, ¿no? Y se quejan de todo. Todo me hacen, me dicen que por qué a mí. No, eso tampoco es correcto, porque vas a sufrir. Así es, y a veces... Y hace sufrir a los demás también con esa actitud. ¿Quién quiere estar con una persona que siempre está quejándose o que siempre se siente víctima? Sí, no es una compañía muy agradable, digamos. No, porque es una persona que vive en la amargura, ¿no? Y que busca su felicidad pensando que se triunfa solamente en lo económico, en lo social, en lo político, en lo artístico, que muchas veces esos éxitos son temporales y que nos desequilibran, ¿no? Generando estados tristes y lamentables, como son los problemas emocionales que van aumentando con las quejas de las personas. Porque ¿qué es tener éxito? Tener éxito en la vida es cuando el individuo, las personas, en cualquier situación, buscan solucionar sus problemas con serenidad, en armonía y sin perturbarse. Por eso es muy importante conocerse a sí mismo para poder madurar interiormente. Entonces, debemos cambiar la queja por la comprensión ante los hechos de la vida, ¿no? Aprendiendo a discernir, a entender las cosas de una manera sabia, que muchas veces nos cuesta tanto eso, ¿no? Entonces hablamos antes de la reencarnación, ¿no? Sí, Silvia, justo tengo acá, sí, en el librito que es de Jorge Berrío Bustillo, psicografiado por Jorge del Espíritu José Antonio, que habla sobre quejas y lamentos, y mira qué claro lo dice, ¿ah? No pierdas el tiempo en quejas y lamentos. Las situaciones que cada uno vive son las que necesitas para crecer y madurar. El quejumbroso no tiene fe y el que se lamenta no es simpático para nadie. Aprender a aceptar las situaciones como oportunidades de progreso
Es una actitud sana y te llenará de fuerzas para luchar y sobreponerte a ellas. Ante las crisis, ante el dolor, ante la pérdida de un ser querido, confía plenamente en Dios y no te quejes ni lamentes más. Qué bonita lectura, ¿no? Y la primera parte, ¿no? Porque es verdad, porque perdemos el tiempo muchas veces quejándonos y lamentándonos, ¿no? Cuando debemos entender que las situaciones que cada uno vive son las que necesitamos para madurar, para evolucionar y progresar. ¿Y qué pasa con el que se queja? Es que no tiene fe. Porque si tiene una fe razonada, como es la que da la doctrina espírita, sabe y comprende que todo tiene un porqué, que todo lo que vivimos tiene una causa justa, porque Dios es amor y Dios es justo. Entonces, aprendamos a aceptar las situaciones como oportunidades para progresar. Qué bonito es eso, pero que con serenidad, con actitud sana, para llenarnos de fuerza para luchar y sobreponernos a ellas. Porque lo que hay que pedirle a Dios siempre en las pruebas que nos toquen vivir, ¿qué es? Coraje, valor para soportar sin quejarnos las pruebas que nos toquen. Porque todos vamos a tener pruebas. Acá nadie está libre en la tierra de eso, ¿no? Es cierto. ¿No, Ana? Sí, claro, o sea, nadie está exento de vivir alguna situación dolorosa en algún momento, pérdida de un ser querido, un revés económico, una enfermedad, ¿no? O sea, todos vivimos problemas diferentes. Sí, por eso nos dice en esta lectura que leíste antes, dice, en las crisis, en el dolor, en la pérdida de seres queridos que tanto amamos, confiemos plenamente en Dios y no nos quejemos ni lamentemos, porque Dios sabe por qué nos toca vivir esa, ¿no? Y Silvia, ante las mismas situaciones, podemos ver que las personas reaccionan diferente. Entonces, unas van a reaccionar con mucho dolor, otras se van a volver víctimas, pero otras van a seguir tranquilas, con paz, con equilibrio. Entonces, ¿cómo tú quieres reaccionar a las situaciones que se te van presentando en la vida? Depende de ti, cuidando tus pensamientos, entendiendo el por qué te pasa eso. Por eso la doctrina espírita nos ayuda tanto a darnos cuenta, porque a través de la reencarnación vivimos las experiencias que necesitamos, los desafíos que nos van a ayudar a ser mejores. Por eso es importante comprender lo que es la reencarnación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Y con la respuesta a la pregunta 167 del libro de los Espíritus nos dicen que el objetivo de la reencarnación es la expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. ¿Qué quiere decir la expiación? La reparación de lo que hicimos equivocado. O sea, venimos a la tierra justamente para eso. Y comprender el significado de la reencarnación y las excelentes concesiones que nos ofrece va a fortalecer las relaciones humanas, trabajando todos para la felicidad propia y general. Las palabras, gestos o acciones que nos desagradan de los demás no nos deben afectar. Nos pueden desarmonizar y alterar un momento, pero perdonemos, comprendamos y olvidemos. Porque a veces esperamos de las personas más de lo que ellas pueden dar, y lo que para nosotros es pequeño, para ellas es demasiado grande. Entonces entendamos a los demás y aprenderemos que cada uno da de sí lo que tiene como riqueza interior. Y es cierto, ¿no? O sea, tú no puedes esperar de la otra persona lo que la otra persona no te puede dar. Entonces, comprendiendo eso, que todos somos diferentes, ¿no? Debemos saber que lo que para nosotros es pequeño, para ellos puede ser muy grande. Claro. Una situación que tú dices, bueno, pasó, es insignificante, para la otra persona ha sentido que ha sido una cosa muy fuerte para ella. Entonces, cada uno de nosotros es diferente y tomamos las cosas también de forma diferente. Recordemos que somos únicos, nadie es igual a nadie y todos estamos en distintos niveles evolutivos. Hay personas que tienen la conciencia más despierta, otros menos despierta, ¿no? Por eso
cuando Jesús vino también, su forma de expresarse era a través de parábolas, porque la gente de esa época estaba inmadura para aprender y entender lo que él enseñaba. Pero hoy estamos más maduros, entonces tenemos que trabajar para ir cada día avanzando un poco más. Por eso hacemos este programa hoy sobre el resentimiento, porque tiene efectos muy negativos, que pueden ser de corta o de larga duración. Uno de ellos es... se deprime, ve la vida sin esperanza. Hay personas que dicen, no, ¿para qué vivo? No tengo ninguna esperanza, todo me va mal, y viven deprimidos, ¿no es cierto? Amargados, tristes, sin ver la vida y con una luz al final del camino. Con optimismo, con alegría. Entonces están guardando rencor, tristeza, se vuelven ansiosos y siempre culpan a los demás, porque claro, es más fácil, ¿no? Es más fácil culpar que asumir la responsabilidad de tu vida, de tomar tú las riendas de tu vida, ¿no? Sí. Y lo más triste, Silvia, es cuando esos efectos negativos del rencor le dan a la persona deseos de venganza, ¿no? Para hacer justicia. Dicen, no, yo me voy a vengar porque si él me hizo eso, yo también se lo voy a hacer a él. Ojo por ojo, dicen, ¿no? Sí, ojo eso realmente es muy triste. Y se sienten felices cuando se vengan, en lugar de sentirse mal, porque se vuelven iguales o peores que los que les hicieron daño. Entonces vemos también que otro efecto negativo es la ansiedad que le da a la persona, ¿no? Que culpa a los otros, pero se vuelve ansiosa y se vuelve más infeliz todavía. Y se sienten perseguidos, llegando a estados neuróticos. O sea, ya esto va aumentando. Por eso dice efectos de corta o larga duración. Porque si nosotros dejamos que esas ideas negativas se queden en nuestra mente, estamos alimentándolas. Silvia, y no es raro, como dice Luisa Hay en sus libros, Saque esa espina del pecho, que un cáncer pueda venirte por haber somatizado mucho tiempo, muchos años, una rabia, un rencor que afectó tu cuerpo físico. Claro. Esa emoción. Ya está comprobado que nuestra mente es poderosa y que el sistema nervioso procesa todo, ¿no? Entonces, ese sistema nervioso alterado, que se ha perjudicado, que está angustiado y mal, va a generar en nosotros que generemos y segreguemos hormonas negativas que van a enfermar nuestro cuerpo físico. Entonces, ya esto está demostrado. Silvia, y también evaluando la parte espiritual, si nosotros vivimos con rencor, con rabia, resentimiento, ¿con qué tipo de espíritus vamos a sintonizar? Vamos a sintonizar con los mismos. Equivocados, y que los mismos, como eres tú, sintonizas con el mismo espíritu. Si tú estás mal, ¿con quiénes sintonizas? Con los que están mal. Entonces, ¿con quiénes queremos sintonizar? Con los buenos espíritus. Y no sentirnos víctimas, ¿no? Porque el que es víctima agranda lo sucedido según su estado de conciencia. Entonces se sienten inferiores y creen que todo lo desagradable que les pasa no es considerado por los demás. Se mantienen en guardia, porque como no saben amar, se sienten despreciados por los demás. Y eso es muy triste, ¿no? Autoestima baja también, Silvia, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa cuando sintonizamos con los espíritus equivocados, que no son los buenos espíritus? Va a ir aumentando en nosotros la idea de lo que nos ha pasado en nuestra mente como si fuera algo horrible. O sea, lo que ya pensamos que habíamos superado, ahora va a parecer súper serio, ¿no? Agravado, digamos. Agravado, y nos va a afligir tanto más, imagínense, y no nos damos cuenta de que nos están influenciando en negativo, ¿no? ¿Y qué va a generar esto en nosotros? Graves desequilibrios entre la víctima que somos ahora, si nos dejamos, con el nuevo verdugo, que es el espíritu equivocado, ¿no? ¿Y quiénes son ese tipo de personas que están normalmente vinculadas a espíritus equivocados? Los que son infelices, ¿no? Que están cabizbajos, sometidos, amargadas o alterados también, ¿no? O amargados, Silvia. Sí, las personas amargadas, rencorosas, que atacan ante cualquier contrariedad si tú los contradices, personas, ¿no? Agresivas, sí, que siempre se están peleando con todo. Y ¿sabes qué, Silvia? Es interesante que nos conozcamos un poco más, porque todos tenemos algo de agresividad. Sí, o sea, lo primero que brota, ¿no? Muchas veces es rabia. Ese deseo de contestar igual. Contestar mal. Pero tenemos que aprender a silenciar. Ya, por lo menos silenciar es un avance. No contestes a tu atacante. Sé prudente, piensa primero. Respira hondo, relájate y no devuelvas mal por mal. Tranquilízate y empieza a pensar.
¿no? Mira, ¿Para qué voy a contestarle mal? Voy a agravar la situación. Quiero quitar esa agresividad que tengo en mi vida, porque lo importante es llevarlo al estado a la conciencia, consciente, ponerlo, ¿no? así delante Nuestras de emociones. Nuestras emociones, volverlas reales, mirarlas y decir, ¿vale la pena esto o no vale la pena? Yo quiero ganar esta discusión, pero ¿vale la pena ganarla quitándome la paz del corazón? O mejor la pierdo, entre comillas, y gano mi paz, ¿no? Porque no siempre tenemos que tener la razón. A veces creemos que si perdemos en algo, estamos perdiendo de verdad, y no es así. Sobre todo, Silvia, si nosotros devolvemos, atacamos, después vamos a sufrir consecuencias, y de una pequeña fogatita vas a hacer un incendio inmenso, claro, que va a ser más difícil de recomponer, ¿no es cierto? Y no vale la pena. Es mejor parar las cosas antes de que aumenten. De verdad, o sea, todavía nos gusta ganar. No, perdamos un ratito, no importa que gane el otro, como digo, entre comillas, porque es cierto. A veces, no, pero ¿por qué dijo eso? Si yo tenía razón. No importa que crea que tiene la razón. Tú ganas en tu paz. Porque si no, recordemos que vamos a sintonizar con los espíritus equivocados. Y eso va a ser por nuestro ego, ¿no? Por el orgullo. Que acogemos esta influencia espiritual negativa. Y nuestro sistema nervioso central se perturba, porque va a generar ondas aceleradas hacia las glándulas endocrinas, como dije, y que van a hacer que nuestras defensas bajen, y ahí podemos enfermar. Entonces sucede aquí con el paciente que bloquea el discernimiento y no quiere muchas veces iniciar las terapias que necesitan, porque son indiferentes. Un psicólogo que te ayude, ¿no? Para ver por qué actúas así. Hay terapia también para la rabia, para la cólera. Así es, hay muchos tipos de psicoterapias que si necesitamos debemos ser conscientes y utilizarlas. Entonces vamos a una breve pausa para volver con este tema tan interesante. Volviendo con el tema del resentimiento, que es interesante, como dije antes, vamos a hablar de un filósofo holandés muy importante del siglo XVII, como ha sido Baruch Spinoza, que en su tratado de ética nos habla de la línea racionalista, de razonar las cosas, ¿no? Él fue uno de los más relevantes e influyentes de la historia de la filosofía, de la que formaron parte Leibniz y René Descartes. El que afirmaba que la emoción es sufrimiento, pero que deja de serlo en el momento en que nos formamos una idea clara y nítida de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras la emoción esté fijada en algún instinto básico, o sea, que reaccionemos ante lo primero que nos pase, como instintivamente, ¿qué va a generar en nosotros? Sufrimientos, como fenómeno sin control, que surge de la inmadurez psicológica. Es un poco complicado de entender. Lo más importante es entender que cuando somos instintivos, ¿no?, que reaccionamos ante lo primero que nos digan, es que estamos siendo más primitivos y que vamos a sufrir más, porque vivimos dejando que nuestras emociones nos dominen. Entonces, ¿queremos vivir sufriendo o queremos vivir más tranquilos? O sea, él nos invita a pensar antes de actuar. Sí. Antes de hablar, a ser prudentes para equivocarnos menos. Y cuando dice Silvia, ¿no?, que la emoción es sufrimiento y que deja de serlo cuando nos formamos una idea, es cuando la traemos al presente, cuando hablamos de esta emoción, cuando razonamos sobre lo que sentimos, cuando razonamos sobre lo que sentimos. ¿Por qué siento esto? ¿Me ha generado esto? ¿Será que yo todavía, no, estoy demasiado agresivo o soy muy orgulloso y no me gusta que me digan las cosas, por eso me habré enojado? Soy muy duro de corazón. Soy muy duro de corazón, me falta trabajar el amor, el perdón. Claro. ¿Qué está mal en mí para que yo tenga que vivir siempre a la defensiva o criticando o no entendiendo a nadie cuando me da una crítica constructiva, no queriendo escuchar? Claro, ¿por qué reacciono tan mal ante lo que los demás me dicen, ¿no? Ante lo que me sucede, ¿no? Sí. Y eso muchas veces también es por el ego, como dijimos, ¿no?, que nos hace sufrir, porque vivimos armados contra los demás. Y como también hemos dicho, cada persona tiene el derecho de ser y de pensar con el nivel espiritual en que está, en que se encuentra, porque muchas veces tienen sus propios conflictos, pero nosotros no tenemos por qué querer
cambiar a los demás. Entonces, más bien debemos evitar que nos afecten las personas conflictivas, que de donde estén dejan fluidos negativos por donde pasen, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? No sintonizar con ellos, ¿no? Y como dijiste, Silvia, anteriormente, puede ser que al comienzo, cuando la persona recién te hace daño, dice algo que no te gustó, te afecte, ¿no? Y puede ser que en ese momento sientas algo feo, pero tienes que trabajarlo, estar vigilante. Estoy sintiendo algo que no me gusta. ¿Qué hago? Sí, pues. Con esto, con esta emoción, ¿qué hago con este sentimiento? Lo voy a trabajar. ¿Será que soy orgulloso? ¿Será que no me gusta que me digan nada? ¿Por qué me molesta tanto cuando esta persona me dice esto? ¿O lo que me han hecho? ¿Por qué me ha dolido tanto? Debe ser que soy orgulloso. Me ha herido el ego. Claro, que todos tenemos algo de orgullo, pero si ese orgullo ya es muy grande y me afecta en demasía y me hace vivir atormentada con muchas quejas y resentimientos, busquemos ayuda, ya sea en el centro espírita, que la verdad que los pases ayudan mucho, el agua fluidificada, conversar también ahí. Tenemos la asistencia fraterna todos los miércoles. Desde las 5:30 de la tarde hasta las 7 están Daisy, Olga y Isabel ayudando y orientando a las personas que lo necesiten, porque solos no siempre vamos a poder hacerlo, ¿no? Y aparte nuestro centro espírita, que da mucha ayuda también, si es necesario, y en casos más serios está la psicoterapia, ¿no? Los médicos. O sea, también hay que trabajar para ser felices con las personas. Silvia, han habido casos en que ha llegado alguna persona al centro espírita y cuando ha sido atendida, ¿no? Me han contado las personas que trabajan en esta parte de dialogar con las personas, de asistencia, ¿sí? Que de asistencia fraterna, que la persona dice, de verdad tiene razón, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Claro, eso no me había dado cuenta que yo era así. Pero ¿sabes por qué pasa eso, Ana, no? Por la ignorancia que hay. O sea, el mundo todavía tiene mucha ignorancia en estas cosas, en las leyes divinas. Claro, y nadie viene a decirte, oye, ¿por qué has actuado así? O sea, nadie viene a hablarnos bonito muchas veces, a ayudarnos, a esclarecernos en nuestro entorno, ¿no? Claro, porque tampoco les damos cabida quizás, ¿no? Por ejemplo, nosotras estudiamos hace tanto tiempo la doctrina espírita, sin embargo sabemos que hay personas que no les gusta que uno les diga estas realidades y hay que respetar, no es el momento. Pero sí vemos que hay una persona que tiene la mente abierta, que ya tiene el despertar en sí misma para aprender las verdades espirituales, es bonito ayudarlas, ¿no? Entonces, si uno ya está en su búsqueda, es importante alimentar ese pan del espíritu. Entonces, aprendamos, por lo tanto, a ser felices con las personas y las circunstancias con que debemos aprender a convivir. Recordemos que todo en la tierra es temporal, todo pasa, lo bueno y lo malo. La importancia de nuestra rectitud es clave, ¿no? Y no debemos dejar que nos afecten tampoco lo que nos digan y mantener siempre el corazón en paz. ¿No, Ana? Encontrar la paz, la serenidad, el equilibrio es un trabajo, es un esfuerzo que todos tenemos que hacer, porque nada es tan fácil. O sea, a través de la meditación, del conocerte un poco más, de analizarte, ¿no? De hablar de eso con alguien mejor equipado que tú, que te puede orientar y decir, mira, no te has dado cuenta de esto, del otro. Poder identificar, ¿no es cierto, Silvia? Claro que sí, Ana, es importante eso. Y nosotros siempre debemos tratar de ser intermediarios del bien, ¿no? Creando situaciones buenas y no negativas que amarguen al otro. Porque hay gente que es así. Entonces, a veces olvidamos cómo nos comportamos, ¿no? Cómo nos expresamos, cómo actuamos y hablamos. Porque inconscientemente, por falta de espiritualidad, podemos estar hiriendo y también podemos estar ofendiendo a alguien. Silvia, o maltratando a las personas. Recordemos que vamos a recibir de la vida lo que le demos a la vida. Y si hoy somos personas que tratamos mal, que maltratamos, pues eso nos va a tener que tocar a nosotros vivir esa experiencia, que después nos maltraten y lleguemos al mundo espiritual y nos dé mucha vergüenza habernos comportado de una manera tan equivocada. Así es, Ana, porque evolucionar es un desafío en todos los niveles morales del espíritu en crecimiento hacia Dios.
Todos somos hijos de Dios en diferentes niveles de conciencia. Por eso mantener el rencor hacia alguien es no saber, no confiar en Dios, ¿no? Es realmente triste. Y si alguien te ha ofendido, perdónalo desde tu corazón. Pero si la otra persona no quiere tu perdón o no te quiere perdonar, eso ya queda en ella. Tú trataste, ¿no? Te esforzaste, pediste perdón. Si a alguien le ofendiste o alguien te ofendió, esa persona no te quiere pedir perdón, no importa. Tú perdónala desde tu corazón, porque tú tienes que liberarte. Sí, es una mochila. Y quedar bien tú. Así es. Ante Dios, ante la vida, ante ti mismo. Exactamente. Porque el resentimiento, la amargura y el odio, ¿a quiénes hacen daño? Primero que a nada, a nosotros mismos. Entonces, perdonando nos liberamos. Por eso es importante cultivar la fe, ¿no? La fe que nos enseña que la ley de causa y efecto se cumple, que es una ley divina, y que hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y es así. Entonces, ¿cómo podemos superar el resentimiento? Uno se pregunta, ¿cómo hago para superar esa sensación tan negativa que tengo, no? Entonces vemos que tenemos la psicología positiva, que es una nueva visión profundamente humanista, que propone una conducta optimista, ayudándonos a encontrar el sentido de nuestra existencia. Da una visión de felicidad en el destino del ser humano, estimulándonos a desarrollar las fuerzas psicológicas de los sentimientos orientados hacia las virtudes. Sí, Silvia. Entonces, como dice acá, qué importante es encontrarle el sentido a nuestra vida. ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Por qué sufro? ¿Por qué me ha tocado esta situación? ¿Qué pasa conmigo después que mi cuerpo físico, de que muero? ¿Qué pasa con mi espíritu? ¿A dónde me voy? Estas respuestas nos las da la doctrina espírita de una forma muy clara y muy sencilla. Sí, y nos da una visión de felicidad, o sea, nuestro destino es ser felices. Sí. El camino para todos tiene, bueno, contratiempos, pero tenemos que desarrollar los sentimientos. Dios nos creó para ser felices. Sin embargo, para llegar a ser felices, tenemos que esforzarnos, ¿no es cierto? Tenemos que tener merecimiento para llegar a ser felices, tenemos que trabajar las virtudes, tratar de dejar atrás nuestros defectos. No es fácil, pero es lo que debemos hacer si queremos encontrar la paz. Tenemos que ser correctos, sí, ¿no? Fraternos. Tener una buena conducta moral, no tener culpa dentro del corazón, porque si tú te estás comportando mal y eres consciente, pues vas a agravar la culpa dentro de ti. Así es, Ana, y no olvidemos la fraternidad y la compasión, ¿no? Porque todos se equivocan, todos nos equivocamos, puede ser a propósito o no, y al darse cuenta del error, muchos anhelan la oportunidad de rehabilitarse, ¿no? De que les demos una nueva oportunidad. Además, Silvia, si nosotros queremos que Dios nos perdone, nosotros también tenemos que perdonar. El Maestro Jesús nos vino a enseñar el perdón. Cuando le pregunta ¿cuántas veces tengo que perdonar al que peca contra mí? 7 veces. No 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que siempre debemos perdonar. Y el primer beneficiado al perdonar es uno mismo. Así es, Ana, porque recordemos que nadie pasa por la experiencia terrenal sin sufrir, equivocándose y acertando, ¿no? Porque es inevitable eso para poder conquistar el conocimiento. Entonces, el que no es compasivo con el que se equivocó, cayendo en el camino de espinas, tampoco merecerá misericordia ni auxilio. Es cierto, no esperemos lo que nosotros no podemos dar, porque además recordemos, el ser en sí mismo no es malo, pero las experiencias evolutivas han despertado en esas personas el aspecto negativo, pero que debe ser corregido con altruismo, con la bondad, con la cooperación con los demás, con la parte moral, ser correctos, tener autoridad moral. Esa es la única forma de lograr
conquistar la felicidad, ¿no? Entonces, miren ustedes qué importante es esta psicología positiva, porque ayuda al paciente a liberarse del rencor y el resentimiento, al educar su mente y sus emociones, ¿no? Entonces siempre vamos a ver que el antídoto del rencor es el perdón gentil y noble, que une a las personas como verdaderos hermanos que se ayudan por el camino libertador. Mira, ¿y cuántos casos se ven? Bueno, yo conozco una persona que su madre como que nunca la ha querido, ya desde chiquita no la quería, la maltrataba, le hizo daño hasta hace poco, que ya ella es adulta, con hijos y todo. Pero ella ha decidido ahora ir a visitar a su madre una vez a la semana, ir a ayudarla a hacer los quehaceres, prepararle comida, cuidarla, llevarle lo que necesita. A pesar de todo, yo me puse feliz de saber que mi amiga tenía un corazón noble y que estaba trabajando para su felicidad futura, porque de esa madre que no la ha querido, puede ganar para la próxima vida una gran amiga, porque la madre cuando pase al mundo espiritual va a ver cómo su hija va a recordar o va a poder ver las escenas, cómo su hija le estaba ayudando, iba a ayudarla, apoyarla, y cómo todo lo que hizo para ayudar a su madre que ya tiene 80 años. Entonces, qué bonito gesto, ¿no? Claro, porque ella lo que ha hecho es perdonar. Es perdonar, y le ha quitado valor a lo que ella consideraba ofensivo, ¿no? Porque quizás su mamá le hacía cosas no favorables y ahora ella le ha quitado valor a eso malo. Entonces, ¿qué descubre? El placer de ser libre. Ya la ama sin exigir que ella la ame, ¿no? Y está conquistando el cariño de su madre. Sí, y ya no está a la defensiva con ella, porque pobre esa señora, ¿no? Porque muchas veces tienen desarmonía consigo misma. Y ella, así hay otros casos que yo conozco, que la mamá ya desencarnó, ya murió, y también esta hija le iba a lavar, bañar, esta señora con sobrepeso enferma mayor, y la hija que fue maltratada toda su vida, su hija mayor, le iba a dar comida, prepararle todo, y al final, cuando ya murió la señora, la hija la extraña y lloró por su mamá, porque la aprendió a querer. Entonces, ese es un cambio de actitud mental y emocional, ¿no? Que nos libera espiritualmente y que nos da mayor claridad para razonar. Y esto es lo que llamamos la práctica del bien, porque seguramente habían deudas pasadas para que una relación de madre e hija o de un familiar directo que te trate mal, es porque en una existencia anterior han habido deudas, algo muy doloroso. Y todas las personas, sin excepción, tenemos la semillita del amor en nuestro corazón, porque Dios nos creó con esa semillita del amor. Lo que pasa es que no en todos germina igual. Entonces lo que debemos de tratar de hacer es que germine esa semillita y vaya creciendo, ¿no? Para cada día aprender a amar un poco más y a perdonar. Sí, porque perdonar, ¿qué es? Es liberar un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú, porque el odio nos convierte en presos del odio. Entonces, también debemos poner de nuestra voluntad, porque si no ponemos el empeño y todo nuestro esfuerzo, las otras personas no van a poder ayudarnos, ¿no? El terapeuta, donde estemos estudiando o aprendiendo para ser mejores. Entonces, pongamos de nuestra voluntad. Sí, Silvia, porque es muy difícil ayudar al que no quiere ser ayudado. Y sobre todo, si no se deja ayudar, no habrá cambio ni nada, ¿no? Porque las personas, si no cambian, van a tener urgentemente que necesitar una ayuda psicoterapéutica especializada, si no va a ser irreversible. Además, Silvia, qué feo partir al mundo espiritual lleno de odio, de rabia, de resentimiento. ¿Cómo vas a llegar al mundo espiritual? Como un espíritu muy sufriente. Sí, por eso es importante mejorar. ¿Y cómo podemos mejorar nuestro día a día? Liberándonos del odio, de la amargura que guardamos dentro de nosotros, ¿no? Hacia nuestro prójimo. Entonces perdonemos, pero sinceramente, porque a veces yo digo perdono, pero no olvido, y eso no es perdonar. El perdón sincero es el que perdona y olvida las ofensas, ¿no? Y respetando que cada persona piense diferente, ¿no? Sin enemistarse por eso. Es que eso es una conquista, ¿no? Entender que no todos somos iguales y que no pensamos igual. Entonces comprendamos esas diferencias entre todos nosotros, ¿no? Y Silvia, ¿qué es el verdadero perdón?
es olvidar las ofensas y no guardar rencor. Me hacen daño, yo no estoy recordando todo el tiempo, esa persona me engañó, esa persona me estafó, ese hermano me traicionó. No lo hago, porque comprendo que mi hermano fue débil, que no tuvo la fortaleza para no hacer esas cosas, o las otras familiares o amigos, ¿no? Entonces, así disipo el rencor, porque pongo en una dimensión verdadera lo que me hizo esa persona. O sea, Silvia, no dejar que el odio te amargue Exactamente. la vida, ¿no es cierto? Me quito el odio y elimino las quejas. Cuando dejas de quejarte y empiezas a liberarte. Y es importante también no alegrarte por el mal que le pueda pasar a nuestro agresor, a esa persona que te hizo daño. Porque a veces hay personas que cuando esta persona que te hizo daño le pasa algo negativo, dice, ay, bien hecho, se lo merece. Sí, claro. No, eso está mal. Si pensamos eso o sentimos eso, tenemos que trabajar con nuestros sentimientos. Sí, porque todavía nos cuesta mucho. Nos cuesta amar, ser indulgentes, trabajar Sí. el amor. Por eso la caridad más difícil es perdonar a los que Dios ha puesto en nuestro camino para que sean instrumentos de nuestros sufrimientos y que pongan a prueba nuestra paciencia. Nuestra tolerancia, esas virtudes que pues tenemos que trabajar todavía, la benevolencia, la indulgencia. Imagínense ustedes, es la caridad más difícil. Para Dios es considerada caridad el perdón. Es la más importante. Porque a veces, pues Silvia, no es fácil tener paciencia, pero debemos de trabajarla. Así es, Ana. Y es importante saber que si uno tiene buena voluntad y los demás no aceptan la reconciliación, ¿qué debemos hacer? Aceptarlo, porque la responsabilidad ya será de esa persona, ¿no? Sí, Silvia, porque cada uno responderá solo por sus intenciones y realizaciones en la vida. Entonces nosotros debemos pedirle a Dios, ¿no?, que ablande el corazón de esa persona, debemos orar por esa persona, por su felicidad, su paz, su progreso, ¿no? Porque recordemos que el perdón forma parte de las leyes de Dios, ¿no? Porque forma parte también de la ley de amor. Si no perdonamos a nuestro prójimo, tampoco seremos perdonados. ¿Y es posible perdonar a alguien y alegrarse por el mal que le viene? Como dijiste antes, no, nunca. No, Silvia, no, porque perdonar es no guardar rencor al prójimo ni desear vengarnos. El perdón además es un acto de amor. Quien perdone sinceramente no puede alegrarse con el sufrimiento del otro. Exactamente. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Muy linda frase. Un espíritu muy elevado, la Madre Teresa de Calcuta, ha sido un ejemplo de vida. Así es. Y Mahatma Gandhi también decía, ¿no?, no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Imagínate, ¿no? Qué bonito. ¿Qué quiere decir? Que en el día de hoy, si tienes algún resentimiento o rencor contra alguien, busca solucionarlo, busca perdonar, busca encontrar un punto de acuerdo. Ora a solas, cuando puedas, en tranquilidad, y pídele con mucha fe, con mucha sinceridad a Dios que te ayude, porque esos rencores te están haciendo daño, y que te ayude a sacar todos esos sentimientos para que puedas tener más alegría, ser más feliz. Así es, Ana. Y el pensamiento que todo buen cristiano debe tener al prepararse para dormir debe ser que ese día no hizo nada contra los demás, y si fue ofendido ya perdonó. Dichoso quien pueda todas las noches irse a dormir diciendo, no tengo nada contra mi semejante. Qué bonito es eso, ¿no? Entonces recordemos, el perdón es el medicamento para curar las heridas del alma e instalar áreas de bienestar en la mente y en la emoción. Sí, Silvia, en verdad el perdón, me encanta que diga eso, es el medicamento del alma, ¿no? Y ese medicamento que es gratis. Así es, Ana. O sea que aprovechemos de ese medicamento. Claro, no tenemos que gastar nada más que oraciones sinceras, esfuerzo moral, ¿no? Sí, y recordemos al Maestro Jesús, que Él nos dejó la luz de la esperanza y de la paz. Fue traicionado, pero a pesar de eso se mantuvo bueno con todos, incluyendo aquellos enemigos implacables
que no lograron someterlo. Entonces, los quiero dejar con esta reflexión, ¿no? Que Jesús nos enseñó el ejemplo del amor incondicional, que incluye el perdón y jamás que se quejó. Entonces, nunca nos permitamos en el corazón ni en la emoción ese virus deleterio del resentimiento. Tratemos de erradicarlo de nosotros para poder vivir con serenidad, con calma y con armonía. Sí, Silvia, porque muchas veces, como dices tú, vivimos resentidos y no lo sabemos. Entonces, hagamos un autoanálisis, ¿no? Para conocernos un poquito más y buscar liberarnos de todos los sentimientos, todas las emociones negativas y tener paz. Claro, pasemos a vivir sin rencores, empezamos a vivir con tranquilidad, con alegría. La vida está hecha para ser felices, no para vivir con amarguras. Dios nos creó para eso. La felicidad es nuestro destino. Entonces, y cada uno es arquitecto de su propio destino, o sea, cada uno construye su vida, ¿no? Hoy estás trabajando para tu mañana. Entonces, seamos arquitectos de nuestro destino, sí, de nuestra vida. Vivamos el presente, no nos angustiemos por el mañana. Seamos correctos siempre. Tratemos bien a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Ayudemos a los demás. Y sobre todo, no nos vayamos con las maletas cargadas de piedras al mundo espiritual. Vayámonos libres de todo sentimiento negativo. Busquemos realmente mirar con otros ojos a los demás, a los que nos hacen daño. Seamos inteligentes en el bien. Y no nos desgastemos por gusto al acaso, o sea, no nos desgastemos. No guardemos rencor contra nadie. Si alguien nos quiere decir algo negativo, no lo recibamos, porque ese no es un regalo que aceptamos. Vivamos en paz, tranquilos, sin desear mal a nadie y haciendo todo el bien que podamos, porque es así, es nuestra responsabilidad, hacer el bien siempre. Y hacer el bien empieza por tener pensamientos buenos, sanos, optimistas para todos los que nos rodean. Así que gracias por habernos acompañado. Les deseo una bonita tarde, un bonito fin de semana. Muy buenas tardes, que tengan un lindo fin de semana. Hasta la próxima vez. El Centro Espírita Joana de Ángelis los invita a las conferencias presenciales que se realizarán los días miércoles en su local Luis Felipe Villarán 1010, oficina 101 San Isidro, altura de la cuadra 3 de la avenida Aramburú. Los esperamos desde las 5:30 de la tarde para la atención fraterna y a las 7 la conferencia presencial. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Síganos en Facebook, Ceja Lima, Perú. ¡Grandiosa